que vigilar. No sé quién vigila al vigilante, pero desde luego estas cosas es importante que las comentemos para que cuando nos llega un tío o un primo que nos reenvía por WhatsApp el enésimo bulo que se ha creído, podamos convencerles de que es falso. Bulos, por cierto, que también circulan y muy a menudo, seguro que vosotros también los veis, en grupos de periodistas, donde a todo el mundo que está en ese grupo de WhatsApp se presupone un mínimo de información en comunicación. A veces se sorprende uno por lo que Es recibe. verdad. De Que siempre le echamos personas, la culpa, ¿no? a las primas y a los tíos, pero que en los grupos de periodistas también circulan los bulos. Bueno, nos queda un ratito, creo que todavía para poder hacer algunas preguntas, una sesión de preguntas-respuestas. Así que adelante, por favor, sí. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Natasha Taikal, soy estudiante de periodismo de la Universidad Rey Juan Carlos en la modalidad semipresencial. Y tenía una curiosidad que has dicho de lo de la verdad personalizada, que tienden la gente a ir más a, bueno, este ha dicho lo que yo creo y lo que yo opino, entonces lo que dicen los demás no me interesa. A mí como estudiante me ha dado la sensación en mi propio grupo de clase, que no nos conocemos porque aparte de la pandemia somos trabajadores también, entonces organizamos el tiempo entre estudiar y trabajar, y me he dado cuenta de que gente más joven, 18, 19, 20, yo ya tengo un poco más, tengo 25, les cuesta mucho dar sus propias opiniones de forma concisa. Es decir, no porque yo opine de esta forma, les da miedo hablar de manera objetiva de sus propios sentimientos porque dicen, ay, no voy a hablar igual que mis otros 15 compañeros. Entonces me da la sensación que entre estudiantes también eso pasa, es verdad que estamos aprendiendo. Y hay una frase que me recuerda mucho a lo que has dicho de otra forma, de que es más fácil engañar a la gente que convencer de que han sido engañados. Yo creo que esto pasa mucho en las redes sociales, de ahora mucha gente utiliza también TikTok, hemos visto también que hay políticos que también utilizan TikTok ahora para movimientos para la gente más joven. Y creo que sí que hay que tender a los medios tradicionales, incorporando los medios digitales nuevos, porque es la nueva realidad, pero también con unos filtros. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo nosotros, los que estamos aprendiendo de vosotros y de la sociedad en general, podemos ayudar a contribuir a que esa desinformación no llegue más allá? Muchas gracias. Bueno, el trabajo es complejo. Yo creo que si siempre el periodismo ha sido una labor muy importante en las sociedades democráticas, ahora lo es casi más que nunca, precisamente por la enorme difusión que tienen noticias que no son ciertas o que son casi peor que las que no son ciertas, las que son medio ciertas, que utilizan algún dato cierto para luego complementarlo con otros datos falsos y confundirlo todo, porque a veces darte cuenta de que una noticia es falsa al 100% es relativamente sencillo. Darte cuenta de que una noticia que mezcla falsedades y realidades es efectivamente una cosa manipulada puede ser más complicado. Por eso es muy importante el trabajo del periodismo en estos tiempos, más allá de que pueda tener una fama manifiestamente mejorable en la sociedad, como otras muchas, pero bueno, la nuestra lo es, ciertamente. Creo que es el trabajo de la comprobación, el trabajo de, muchas veces, de ir contracorriente. El año pasado, 2020, fue para todo el mundo un año muy duro. Allá por el mes de abril, más o menos, cuando estábamos todavía, ni habíamos salido, yo creo, del confinamiento, estábamos en ello todavía, quizás recordéis que se abrió un debate sobre si el Gobierno, que se supone, según el documento este del Ministerio de la Verdad, es una de las fuentes de información veraces, si el Gobierno estaba ofreciendo un dato cierto sobre el número de personas fallecidas por COVID. No era muy fácil poder cuestionar los datos oficiales que se daban todos los días, pero conforme pasaba el tiempo había dudas serias, porque si empezabas a escuchar a otras fuentes informativas que también podían tener datos veraces sobre ese número de personas fallecidas por COVID, veías que aquello no concordaba muy bien con los datos que daba el Gobierno. Nosotros en Antena 3 nos empeñamos en intentar buscar algo parecido a la verdad o algo que se pareciera más a la verdad, porque dudábamos del dato que estaba dando el Gobierno. No fuimos los únicos, hubo más medios que lo intentaron hacer y nosotros también lo hicimos. Y llegado el mes de mayo,
después de contrastar datos del Instituto Carlos III, del Instituto de Salud Carlos III, del INE, datos de las organizaciones de funerarias de España, datos de las comunidades autónomas, al margen de los datos que ya estaba dando el Gobierno, empezamos a dar unos datos distintos de los que daba el Gobierno. Es decir, dábamos el dato del Gobierno, pero decíamos también que el dato que más se parecía a la verdad era este otro, no el del Gobierno. Y había una distancia que, conforme pasaban las semanas, iba siendo creciente entre el dato que daba el Gobierno y el dato que nosotros habíamos podido confirmar con todas estas fuentes diversas. Tuvimos una cierta batalla en solitario porque se nos acusaba de estar manipulando la realidad y nosotros insistíamos en que los datos que teníamos se acercaban. Era imposible tener el dato exacto, pero sí estábamos bastante cerca, creíamos, del dato más exacto, más que el que daba el Gobierno. Hubo un día en el que, en una de estas ruedas de prensa que eran diarias en aquella época sobre la evolución de la pandemia por parte de las autoridades sanitarias, preguntamos cuál era el criterio que estaba siguiendo el Gobierno para contabilizar a las personas muertas por COVID. Y se nos dijo que estaban siguiendo el criterio de la Organización Mundial de la Salud. Lo que hicimos ese día fue ir a la fuente. Pedimos formalmente a la Organización Mundial de la Salud que nos informara de cuál era el criterio que ellos consideraban que había que seguir para la contabilización de las personas que morían por COVID. Según el Gobierno, en aquel momento, y creo que sigue utilizando el mismo criterio, el criterio que había que seguir para contabilizar a las personas muertas por COVID era toda persona muerta a la que se le hubiera hecho una prueba PCR positiva. Y la Organización Mundial de la Salud no quiso entrar en mucha polémica con el Gobierno español, pero nos dijo, el dato está en el informe diario que la OMS publica en Internet todos los días sobre la situación mundial del COVID. Y entonces fuimos allí. Y, efectivamente, al final de un montón de páginas de informe diario que publicaba la Organización Mundial de la Salud, figuraba un apartado en que decía criterios de la OMS para contabilizar a las personas muertas por COVID. Y el criterio era, efectivamente, personas fallecidas a las que se les hubiera hecho una prueba positiva de COVID, una PCR positiva, y, que esta es la parte que el Gobierno no contabilizaba, todas aquellas personas que, sin haber tenido una prueba positiva, porque en aquella época había muy pocas PCRs disponibles, toda aquella persona muerta con síntomas propios del COVID. Que esa era la parte que el Gobierno había decidido no contabilizar y que creo que sigue sin contabilizar. Nos sentimos muy reivindicados en nuestra batalla un poco solitaria por contar este dato lo más aproximado a la verdad, y lo tengo aquí grabado en la memoria, el día 24 de julio del año pasado. Era un domingo. El día 22, viernes, nosotros dimos en la pantalla que tenemos detrás, en el plató de Antena 3 Noticias, la cifra de 44.298 personas fallecidas, si no recuerdo mal, 44.298. Que contrastaban con las 20 y pico mil que daba el Gobierno. 2 días después, el domingo 24, El País titulaba a toda página algo así como «Los muertos de la pandemia, 44.868 personas». Daban más que nosotros, unos cuantos más, eran como 400 o 500 o 600 personas más. 44.868 personas. Aquel día, por lo que parece, ya sí fue real el dato alternativo al que estaba dando el Gobierno. Nos sentimos muy reivindicados porque El País, el día 24 de julio, explicaba los pasos que había seguido para establecer esa cifra y eran exactamente los mismos que nosotros llevábamos siguiendo desde el mes de abril. En contra de un montón de acusaciones por parte de determinados organismos y personas individuales sobre manipulación por nuestra parte de los datos de fallecidos del COVID. Ya digo que creo que no ha cambiado el criterio del Gobierno a la hora de contabilizar. Pero, bien, esta explicación tan larga y ya termino. Creo que un ejemplo
del intento que tenemos que hacer los periodistas por acercarnos lo más posible a la verdad. No siempre es fácil decir esta es la verdad absoluta. De hecho, yo creo que el número de personas muertas por COVID no lo vamos a saber, el número exacto no lo sabremos nunca, pero estaremos bastante cerca, más cerca de lo que la verdad oficial nos estaba diciendo. Y es un ejemplo del trabajo que tenemos que hacer y por eso creo que es tan importante en estos tiempos el trabajo de periodista. Natasha, vamos, la historia que cuenta Vicente, que todo la hemos vivido y que le hemos visto contarla y lo difícil que ha sido, refleja a la perfección uno de esos desafíos que llevamos hablando toda la mañana, que es la de desenmascarar las mentiras que a lo largo de la pandemia se han contado y muchas, y no solo en Twitter, también las fuentes oficiales. Quedará por ver si con conocimiento o por ineptitud, que siempre es una línea difícil de trazar. Pero aparte de desenmascarar las falsedades, preguntabas, Natasha, ¿qué podéis hacer los que estáis ahora empezando en esto, los que estáis estudiando? Y creo que muchísimo, porque no solo se trata de, para el periodismo, y cada vez va a ocupar más espacio de nuestro trabajo, desenmascarar las mentiras, también es contar la verdad, pero hacerla atractiva. Y con tantos nuevos formatos, me parece que las nuevas generaciones que venís ahora tenéis más que aportar que nunca, porque sabéis utilizar herramientas que los que llevamos ya unos años en esto no hemos aprendido a utilizar y tratamos de evitarlo mientras sea posible. No sé cuánto aguantaremos sin TikTok. Estoy asumiendo que tú tampoco tienes. Yo estoy aguantando, ¿eh? Muy bien, ahí estamos. El año que viene comentamos, sí. a ver. Pero no solo eso, estoy consiguiendo no escribir tweets desde hace... Sí. O sea que, enhorabuena. Y oye, me levanto muy bien por las mañanas, ¿eh? Yo también, ya no tengo mi contribución a esto es no tener Twitter en el móvil, nada más que para compartir los artículos y poco más, que es saludable, desde luego. Pero bueno, los que queréis ahora contar historias y hacer una carrera contando historias, tenéis una cantidad de formatos enormes en los que experimentar, y hacer atractiva la verdad es también una manera de luchar contra la desinformación, porque no vale solo con que lo que diga sea cierto, es que además a los demás les tiene que apetecer verlo o leerlo. ¿Qué tal? Soy Sara Blázquez de Coca-Cola.